Hola a todos nuevamente. Con mucho amor cristiano estoy nuevamente hablándoles sobre mis experiencias personales y mis puntos de vista de lo que yo he investigado sobre los testigos de Jehová. Me salí de esa religión porque encontré que había mentiras y cosas que no son de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo que el padre de la mentira era Satanás. Así que donde se dicen mentiras, no está Dios, está Satanás. El tema que hoy les tengo es el año 1914. Para los testigos de Jehová es un año profético muy importante, basados en una mala interpretación de la profecía de Daniel, que está en la Biblia, Daniel capítulo 4. Se les habla a los testigos de Jehová, por ejemplo, en sus publicaciones, no sé si todavía usan esta la usamos muchos años, y se les dan cuadros así como este que ustedes ven acá, ¿sí? Donde dice explicaciones muy aparentemente muy bien hechas, muy bien realizadas, con calculadora en mano, que señalan que en 1914 empezó el tiempo del fin. ¿En qué se basa eso? Se supone que en el año en que fue destruida Jerusalén por los babilonios, y que los testigos de Jehová dicen que ese año fue el año 607, y que el año que se fueron los judíos de ahí, que el rey Ciro de Babilonia los regresó para Jerusalén o les permitió regresarse, fue el año 537. Yo me puse a consultar a través de internet, por la Wikipedia, por Historia National Geographic, Historia del Antiguo Israel, y coinciden estos en que el año en que fue conquistada Jerusalén o fue destruida Jerusalén fue en el año 605, y los judíos regresaron 70 años después en 535. ¿Qué dicen los testigos de Jehová al respecto? Pues en este libro, que se estudió en los años 80, ¿sí? Dice que hay personas que sostienen que en 605 fue la fecha en que empezó a cumplirse la profecía de Jeremías. Sin embargo, mira lo que dice acá, te voy a leer textualmente. Creemos que hay más vigorosa razón para aceptar la información que hay en la palabra inspirada de Dios. La palabra inspirada de Dios no nos da un año en específico, porque en ese tiempo no se usaba el calendario que usamos ahora, que es el calendario gregoriano. Entonces, la Biblia no dice con certeza si fue 607 o 605. ¿Por qué es importante? Porque si cogiéramos e hiciéramos todos esos cálculos muy enredados de los testigos de Jehová, ¿sí?, nos daría 1916. Porque ellos insisten en que 1914. Resulta que el señor que se inventó los testigos de Jehová, su fundador, era el señor Charles Taze Russell. Y este señor creía era en las pirámides. Querido testigo de Jehová, la persona que decía que estaba inspirada por Dios, por el Creador, era un firme creyente en cosas como las pirámides y como en la masonería. Posiblemente haya sido masón, o por lo menos simpatizante de estas creencias que nada tienen que ver con Dios, sino más bien con el ocultismo y otras ideas completamente diferentes, alejadas de la palabra de Dios. El señor Russell dijo que viajó a Egipto, que él allá cogió un metro o un decámetro y se puso a medir allá la pirámide y a mirarle los corredores y que no sé qué, y hizo unos cálculos muy raros, seguramente como estos cuadritos así todos llenos de numeritos, muy explicados y todo, cosa que él publicó en sus libros y en sus revistas que publicaba en ese tiempo, diciendo que el año 1914 era el año de la vuelta de Cristo, que la pirámide había sido construida bajo la dirección de Dios y que él le inspiró a Dios que en 1914 regresaba a Jesucristo. Y como no pasó nada, no regresó Jesucristo en 1914, ellos tenían que tratar de acomodar las cosas para decir, bueno, sí era 1914, pero pasaba otra cosa. Era el final de los tiempos de los gentiles. Y después que ya se murió el señor Russell, entró a la gerencia de esta empresa, religión, el señor Rutherford, otro señor. Entonces él cogió libros y le metió ahí otras explicaciones muy diferentes y dijo, quería era que los testigos, o que en ese tiempo no se decía testigos de Jehová, se llamaban era estudiantes de la Biblia.
Rutherford fue el que les cambió el nombre. Entonces él quería como de todas formas tenerlos ahí, decirles, no, es que nosotros sí conocemos las profecías a diferencia de las otras religiones falsas. Y les metió el cuento que era que venía al fin ahoritica, que eso era pronto, anuncien al rey y su reino, que esto viene ya, que millones que ahora viven no morirán jamás. Y todas esas cosas resultaron ser mentiras. Entonces, yo no he visto en ningún pasaje de la Biblia que ningún enviado de Dios, apóstol, profeta, nadie haya dicho, ay brutas, yo les prometí que Dios había dicho que venía esta situación, pero no pasó nada, qué pena, me equivoqué. Esa situación no existe en la Biblia, porque Dios es el Dios de la verdad. Y Jesucristo dijo de Dios, tu palabra es la verdad. Entonces no podemos confiar en una organización que dice una cosa un día y después otra. Ahora, resultaron cuando yo estaba niña, que era cuando se daban estas publicaciones, ¿sí? Se nos decía que yo me acuerdo perfectamente en el libro Vivir para Siempre y en las reuniones, en las asambleas, que la generación que había nacido en 1914 no moriría hasta que viniera Jesucristo y viniera el Armagedón. Y después cuando ya se fue muriendo la gente y ya no pasaba nada, dieron otras explicaciones. Que no debemos basarnos en fechas, pero que el fin está cerca, que 1914 marca el final de los días, que no sé qué. Y total que con ese asunto, ahora están con un asunto, hace como unos 5 años hablaron de una generación traslapada, una cosa, un enredo, una explicación que no la entiende nadie. Y en realidad yo lo único que veo son unos enredos para ocultar mentiras, ¿sí? Yo pienso que sí, los cristianos debemos estar pendientes. Jesús dijo que venía, ¿sí? Pero eso no debería ser que uno trabaje como un esclavo para una organización llena de mentiras. Que usted se ponga ya a repartir papeles que usted no ha verificado. Qué tristeza que la mayoría de los testigos de Jehová, y a mí me consta, cuando yo era testigo de Jehová, ni siquiera leen su Biblia, su traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Ni mucho menos sus revistas. Muy poco leen. Es gente que no investiga. Querido testigo de Jehová, ¿por qué no investigas? Si la verdad está la verdad, ¿por qué no te echas una investigadita? La verdad es a prueba de todo, porque es la verdad o no. Porque yo me puse a investigar y encontré mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? Ah, bueno. Espero que esta información pues les ponga a pensar, a analizar las cosas, a investigar, a mirar más allá y no quedarse uno simplemente detrás de líderes religiosos que porque hablan muy bonito, porque sacan 2 o 3 citas bíblicas, ya les creemos y creemos que eso es verdad y que sí son de Dios. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo video.